Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias por haberme dado el honor de poder participar con ustedes en estas jornadas de residentes de la especialidad de medicina de urgencias. Es para mí un placer y un verdadero gusto poder compartir con todos ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder hablar un poquito de la sesión que me encargaron el día de hoy, que es justamente hablar de una de las principales causas de mayor morbimortalidad en nuestro país y que bueno, que de alguna manera sabemos que en todos los servicios de urgencias vamos a encontrar este tipo de pacientes que nos van a llegar obviamente a todas horas, con COVID, sin COVID, durante COVID. Y pues bueno, el tema que me pidieron que pudiera compartir con ustedes es hablar un poquito de lo que es el código cerebro o stroke o tiempo de cerebro, el abordaje, la evaluación y obviamente lo que se tiene que conocer y cómo debemos de tomar las decisiones que implican obviamente el manejo en el servicio de urgencias de un paciente que acude por stroke. Soy el doctor Javier Saavedra Uribe, soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, tengo una alta especialidad en medicina de reanimación y actualmente estoy como presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, nada más comentar que no tengo ningún conflicto de interés en dar en esta charla. Y si me permiten, pues bueno, voy a iniciar con el desarrollo de la misma. Sabemos que todos nosotros podemos estar en un hospital, insiste, salubridad, obviamente, en estas condiciones, ¿no? Es decir, podemos estar en un servicio de urgencias a las 7 de la mañana, en donde no tengamos ambulancias formadas, en donde no tengamos gente, obviamente, esperando por horas recibir atención médica, y en cualquier momento, pues no sabemos qué es lo que nos puede llegar a esa puerta de urgencias, ¿no? Puede ser un paciente con trauma, puede ser un infartado, puede ser un EBC, puede ser un paciente con COVID, puede ser un paciente con sepsis, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que tener, obviamente, en el entendido como médicos en medicina de urgencias, que la primera fase de reanimación de cualquier patología crítica o toda aquella enfermedad que puede poner en riesgo la vida del paciente, pues es la anticipación y la preparación. Y para eso nosotros sabemos que obviamente tenemos que tener, obviamente, nuestra sala de urgencias, nuestra área de reanimación o nuestro cubículo de resucitación, obviamente perfectamente bien equipado, con todos los insumos, el equipamiento necesario para poderle brindar atención a un paciente que pone en riesgo su vida. Y la preparación es justamente estar recibiendo de manera continua capacitación para poder desarrollar obviamente todas las habilidades y las destrezas que se ocupan para poderle brindar obviamente a nuestro paciente. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente de poder tener la preparación y estar anticipados a cualquier situación que pudiera llegar a venir a nuestro servicio de urgencias, tengamos la oportunidad de manera ordenada, sistematizada, interviniendo obviamente con la seguridad y la calidad que se aplica para el paciente, pues obviamente de la mejor forma para que con esto podamos tratar de ayudar en la medida de lo posible a revertir obviamente toda esa situación crítica por la cual los pacientes están llegando a nuestro servicio de urgencias. Recordar que, pues bueno, el paciente finalmente puede llegar en estas condiciones, ¿no? Podemos tener un paciente hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con saturación baja, y no sabemos qué es realmente lo que esté pasando. No podemos tener conocimiento de cuál sea la circunstancia por la cual el enfermo llegó en ese momento al hospital. Si fue porque presentó cefalea, si porque presentó síncope, si fue porque presentó dolor torácico, si fue porque presentó alteración en el comportamiento en el juicio y posteriormente tuvo alteraciones del nivel de conciencia, etcétera. Pero bueno, finalmente estos son nuestros pacientes que llegan a nuestro servicio de urgencias y obviamente en el momento en que nosotros hacemos una evaluación primaria, tomando en cuenta algunas circunstancias por las cuales el paciente pueda llegar, pues tenemos que tratar de ver, obviamente, de primera instancia es qué tipo de clasificación o de selección le voy a dar. Es decir, es un paciente que requiere atención inmediata, es un paciente que puede esperar tal vez de 30 a 60 minutos o puede esperar más de este tiempo para poder recibir atención. Como pueden ver, el monitor, obviamente, de ese paciente, pues no creo que esté en condiciones, obviamente, para tener que hacerlo esperar. Es un paciente que tiene que entrar directo a una sala de resucitación y tratar de buscar cuál es la causa desencadenante que pudiera estar generando, obviamente, esta alteración en cuanto a sus signos vitales. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues no lo sabemos. Pueden ser, obviamente, trastornos metabólicos, hablemos de hiperglucemia, hipoglucemia, hablemos de alteraciones electrolíticas como hipernatremia, hiponatremia, hablemos, obviamente, de neuroinfecciones, hablemos de tumoraciones cerebrales, hablemos de intoxicación o presencia de tóxicos que puedan condicionar alteraciones importantes, o bien también obviamente considerar
obviamente la enfermedad vascular cerebral como una de las principales causas que pudieran llegar a condicionar la mayor cantidad de ingresos a nuestros servicios de urgencias. ¿Pudiera ser un EBC? Pues no lo sé. Obviamente habrá que ver a través de la evaluación inicial, tomando en cuenta un interrogatorio muy rápido que pudiéramos realizar, el determinar si ese paciente pudiera o no estar cursando con alguna enfermedad vascular cerebral. Recordar que obviamente tenemos un soporte de vida básico, obviamente, o un soporte de vida para las emergencias neurológicas y específicamente cómo vamos a abordar obviamente el manejo inicial de este paciente con un cuadro de stroke agudo. Tenemos que tener una alta sospecha clínica de que puede estar cursando con un stroke. Obviamente, si tuvimos oportunidad de poder evaluar los datos que nos pudiera aportar en algún momento dado el sistema prehospitalario, es decir, se hizo la notificación, tardaron 10 minutos en llegar, encontraron al paciente con una alteración del nivel de conciencias, pudieron calificar una escala de coma de Glasgow-Taber de 10, de 12, sin alteraciones o compromiso de la vía respiratoria, con pulso obviamente, y bueno, una serie de datos que finalmente nos pueden ser de gran interés y obviamente tomar en consideración para la toma de decisiones una vez que el paciente obviamente ingrese con nosotros a nuestro servicio de urgencias. Una vez que llegue con nosotros, pues bueno, tenemos que hacer una evaluación muy rápida, tomando ciertos criterios muy objetivos, como son obviamente los signos vitales, obviamente el estado neurológico, y no tenemos que retrasar de acuerdo a los datos que vayamos obteniendo, pues obviamente el tratar de obtener lo más pronto posible un estudio de imagen, como es una tomografía axial computarizada de cráneo, para poder determinar básicamente un contexto muy sencillo. ¿El paciente tiene una hemorragia cerebral o no tiene una hemorragia cerebral? Si tiene una hemorragia cerebral, pues bueno, determinar si es una hemorragia subaracnoidea o bien si es una hemorragia intracerebral parenquimatosa. Si se descarta la hemorragia, pues en ese momento tenemos nosotros la alta sospecha de que ese paciente obviamente está cursando con un stroke agudo o con un evento vascular cerebral de tipo isquémico agudo. Ahora bien, es importante el poder determinar o poder clasificar y saber obviamente los subtipos de la enfermedad vascular cerebral. Tenemos, como ya comentábamos, el tipo hemorrágico, que aproximadamente es de un 15 a un 20%, ¿sí? Que puede subdividirse en lo que es la hemorragia subaracnoidea de un 5 a un 7%, la hemorragia intracerebral de un 10 hasta 15%. Tenemos también a considerar obviamente lo que es la trombosis venosa cerebral, que puede llegar a presentarse hasta en el 5%, y bueno, el evento vascular cerebral tipo isquémico puede llegar a condicionarse hasta en el 80%. Y de estos, pues bueno, podemos tener lo que es una isquemia cerebral transitoria, que puede llegar a ser hasta el 20%, o bien propiamente ya establecido lo que es un infarto cerebral que corresponde aproximadamente a un 80%. Y de estos, pues bueno, habrá que ver cuál es la causa o la etiología que pudo haber desencadenado, que pudiera haber sido obviamente por un evento vascular cerebral de tipo isquémico, probablemente ateroesclerótico con afectación de grandes vasos, o bien pudo haber sido un evento vascular cerebral de tipo cardioembólico, ¿sí? O tromboembólico, lo que pudo haber condicionado obviamente el stroke agudo, o bien incluso poder tener alguna otra causa indeterminada. Podemos tener una enfermedad de pequeño vaso y considerar evidentemente también algunas otras causas que pudieran haber considerado este evento vascular cerebral. Hablando un poquito de lo que es el tema de la cuestión de epidemiología, les muestro aquí en este slide unas cifras bastante interesantes en donde a partir de lo que es obviamente los datos obtenidos a través de la OCDE y comparándolos con los reportes estadísticos epidemiológicos aquí en nuestro país, pues bueno, podemos tener este tipo de información. Hablando, por ejemplo, específicamente del infarto isquémico, fíjense bien cómo a nivel de lo que es la OCDE, ¿sí? El índice obviamente y la causa de mortalidad está en 8.4% y vean aquí, obviamente en nuestro país, en 19.6%. Y así podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el infarto agudo del miocardio o del EBC hemorrágico también como causa importante. ¿Sí? Se dice que hay un paciente que está sufriendo un infarto cada 4 minutos, ¿sí? Y un paciente que está falleciendo por alguna causa directa o indirecta de enfermedad vascular cerebral, incluso cada 4 segundos a nivel mundial. No podemos dejar de lado el poder hablar de algunos factores de riesgo o de los factores de riesgo más importantes que obviamente pueden estar asociados o que pueden desencadenar en algún momento dado la enfermedad vascular cerebral. Hablemos de una de las principales enfermedades que obviamente atañen a nuestro país y al resto del mundo, que es la enfermedad por diabetes mellitus. Sabemos que obviamente la diabetes mellitus va a condicionar una serie de cambios fisiopatológicos a nivel de lo que es tanto microangiopáticos como macroangiopáticos, teniendo alteraciones a nivel de lo que es el endotelio vascular,
¿sí? Sabemos que va a haber una serie de cambios pleiotrópicos que van a condicionar alteraciones en la permeabilidad, en la respuesta al tono vascular y que esto pudiera condicionar obviamente un factor de riesgo muy importante, además de todos los cambios inherentes propiamente a la enfermedad. Otro de los factores de riesgo también altamente asociados o reportados obviamente en el paciente con enfermedad vascular cerebral, pero aquí sobre todo en el paciente en el contexto hemorrágico, pues bueno, es la hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, el paciente con un ictus o con una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica también está asociado en un determinado porcentaje y de manera importante la asociación obviamente con la enfermedad de hipertensión arterial descontrolada, ¿sí? Por lo que habrá que considerar obviamente este factor de riesgo muy importante. Otro de los factores que sabemos que atañen principalmente a nuestro país, pues obviamente son las dislipidemias, en las cuales sabemos que, bueno, la tríada lipídica puede condicionar obviamente factor muy importante. Esto cuando tenemos obviamente niveles de triglicéridos elevados, niveles de HDL muy bajos o niveles de LDL demasiado aumentados. Va a incrementar obviamente hasta en un 120% la probabilidad de que se desarrolle un evento isquémico cerebral, ¿sí? Y que esto pueda condicionar obviamente consecuencias catastróficas incluso para el paciente. Hablando sobre todo en el contexto de ese porcentaje de pacientes con presentación de un evento vascular cerebral de tipo isquémico, pero asociado a una etiología obviamente ateroesclerótica. Si hablamos ahora de lo que es en el contexto de la fibrilación auricular asociada a lo que es la enfermedad vascular cerebral, específicamente de tipo isquémico, de origen tromboembólico, pues bueno, la fibrilación auricular es responsable de cerca del 20% de los casos de estos cuadros de eventos vasculares cerebrales. De ahí la importancia que todo paciente que llegue a nuestro servicio de urgencias con el cuadro clínico de una alta sospecha de una enfermedad vascular cerebral, que tengamos evidencia obviamente de que pudiera ser tipo isquémico, habrá que buscar obviamente que la causa no sea obviamente también embólica, y esto obviamente desde la propia auscultación obviamente de nuestros ruidos cardíacos, la toma de un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones, que nos pudieran obviamente confirmar el hecho de que ese paciente pudiera tener un alto riesgo de estar incluso embolizando recurrentemente y que pudiera estar siendo consecuencia obviamente también de eventos subsecuentes de isquemia cerebral que pudieran ser transitorios o bien propiamente como un infarto cerebral establecido. Otro factor de riesgo asociado muy importante, pues bueno, es el tabaquismo. Sabemos que por todas las sustancias que contiene va a condicionar una gran cantidad de daño a nivel vascular y específicamente a nivel cerebral, pues bueno, no es la excepción de que puede llegar a condicionar obviamente alteraciones a nivel del endotelio y esto puede condicionar obviamente modificaciones importantes en la respuesta al tono vascular y esto puede ser un alto factor de riesgo para poder presentar la ruptura, obviamente, de uno de los vasos, presentar el EVC hemorrágico o bien condicionar también alteraciones a nivel obviamente oclusivo y que pudiera condicionar también un evento isquémico a nivel cerebral. Otro factor de riesgo asociado, pues bueno, la obesidad, ¿sí? Que tenemos, nuestro país no es ajeno y no está exenta de esta situación. Y bueno, esta imagen la pongo con una situación importante. El paciente, vaya, con antecedentes importantes, con morbilidades importantes, es decir, diabético, hipertenso, dislipidémico, con fibrilación auricular, con ingesta de anticoagulantes, es muy importante siempre nosotros tener la historia de toda esa serie de medicamentos que obviamente ese paciente pudiera estar obviamente consumiendo. Ácido acetilsalicílico, acenocumarínicos, warfarínicos, anticoagulantes de última generación, antiagregantes antiadhesivos plaquetarios, etcétera, ¿no? Antihipertensivos, como pueden ser beta bloqueadores, alfa agonistas, etcétera. Una serie de fármacos que sabemos que pudieran modificar de manera importante, obviamente, la aparición y la presentación de un cuadro clínico con un déficit neurológico y que pudieran estar asociados, obviamente, a una enfermedad vascular cerebral. Esta misma imagen también la aprovecho para poder comentar que, bueno, hoy en nuestros días ustedes saben que las fake news están a la orden del día y en donde obviamente de momento los pacientes le hacen más caso a un blog, obviamente, en donde pueden dar información obviamente falsa, no científica y que pudiera condicionar que esos pacientes retarden el hecho de poder llegar de manera oportuna y temprana cuando están cursando con un evento vascular cerebral. El EBC obviamente no se debe de quedar en casa. El EBC es un padecimiento catastrófico que impacta de manera muy importante la economía de la salud, que afecta de manera catastrófica lo que es el núcleo familiar, que tiene un impacto también a nivel laboral y que obviamente puede traer consecuencias muy importantes hablando de la rehabilitación o de la nueva inclusión tanto familiar como laboral de nuestro paciente. De ahí que también otro factor de riesgo es la desinformación que se puede generar
respecto a cómo identificar de manera temprana los síntomas, de qué debo de hacer en el momento en que presenta alguno de los síntomas importantes o cardinales de un evento vascular cerebral y obviamente tratar en la medida de lo posible de educar a la población para que tomen en consideración esta situación y que acudan de manera oportuna y temprana, obviamente al servicio de urgencias para poder diagnosticar y tratar obviamente un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Una vez habiendo hablado de manera muy general en cuanto obviamente a lo que es la enfermedad vascular cerebral, la evaluación y el manejo obviamente en el contexto de los factores de riesgo, hablemos un poquito de lo que es obviamente la importancia que tiene el manejo prehospitalario. Sabemos que obviamente son los primeros respondientes, que son los que van a llegar y pueden hacer una evaluación primaria muy objetiva, tomando en consideración obviamente desde el entorno, ¿sí? Obviamente si el paciente tiene un déficit focal o general, si el paciente tiene compromiso no de su vía respiratoria, si el paciente tiene comprometido obviamente sus signos vitales, y en base a una serie de datos y de información que ellos pudieran obtener, el objetivo es que pudieran obviamente regular, el poder comunicar e informar a los centros reguladores de urgencias para poder ver cuál es el hospital que cuente con la infraestructura, hablemos de un tomógrafo, para poder obviamente llevar a cabo una tomografía de manera inmediata, y en algún momento dado del equipo multidisciplinario que se requiere para brindar la atención a este tipo de pacientes que cursan con esta enfermedad vascular cerebral. De ahí que no subestimemos la aportación y la información que pudieran obviamente podernos brindar todo lo que es el manejo del personal de prehospital. Muchas de las ocasiones es simplemente también el capacitarlos de manera continua para decirles obviamente cuáles son las escalas más objetivas que deben de tomar en cuenta para poder determinar si el paciente cursa o no con un probable infarto cerebral y que obviamente en base a estas escalas pudieran determinar cuál es el centro hospitalario más cercano para que obviamente pudiéramos darle y brindarle la atención que obviamente ese paciente ocupa y requiere. Sabemos que nuestro sistema prehospitalario, pues bueno, está lejos todavía de de lo ideal que nosotros quisiéramos tener. Hemos ido o se ha ido avanzando de manera muy importante en cuanto al equipamiento, ¿no? En cuanto a la capacitación del personal, en cuanto a brindarle toda una serie de herramientas para que ellos puedan realizar su trabajo y obviamente con esto puedan favorecer esa cadena objetiva de supervivencia, de evaluación y de diagnóstico en el paciente con enfermedad vascular cerebral. Entonces, en este momento, por ejemplo, la medicalización no está regulada, no está perfectamente, obviamente, autorizada, y eso obviamente pudiera dar lugar a que también ellos tengan que entender que lo más apropiado es llevar a un paciente con un probable stroke agudo a un centro de atención, obviamente, en donde se tengan los recursos para poder brindar la atención. Sabemos que el paciente no siempre va a estar necesariamente con una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Podemos encontrar pacientes con déficits focales muy específicos, en donde puede estar el paciente irritable, agresivo, coprolálico, ¿no? O con algún déficit focal específico en donde el personal hospitalario tiene que jugar un papel fundamental, ¿sí? Fundamental. Se estableció obviamente cuando se dio lugar a todo este advenimiento de lo que era el 911, se despachaba un número determinado muy importante de llamadas en las cuales se pudo determinar con objetividad cuántos pacientes pudieran haber llegado a cursar con esta enfermedad vascular cerebral. De ahí que impactó de manera muy importante el trabajo que se venía desarrollando desde la notificación, la información, el despacho y el traslado del paciente al sitio más adecuado para que pudiera recibir, obviamente, atención médica. Sabemos que no todos los pacientes tienen la oportunidad, obviamente, de que llegue un servicio prehospitalario, que realicen, obviamente, una evaluación inicial, que instalen un tratamiento primario, y sabemos que en ocasiones el paciente nos va a llegar por sus propios medios, que lo pueden llevar, si bien nos va en un coche o en un vehículo, acompañado por familiar, y bueno, no nos sorprendamos si de momento, pues en ocasiones llegan los pacientes en estas características, ¿verdad? Una vez que llega el paciente con nosotros al servicio de urgencias, tenemos que dar lugar, obviamente, a hacer un triage muy objetivo para clasificar y seleccionar, obviamente, estos pacientes y poder ser muy objetivos, obviamente, y brindar la atención de calidad que se ocupa para tratar, obviamente, de prevenir una serie de riesgos y de complicaciones. Todo paciente con déficit neurológico focal, muy particular, en donde tenga alteración del nivel de conciencia, ¿no? Obviamente que tenga alteraciones de la desviación de la cara, la disminución de la fuerza, alteración del lenguaje, entre las más frecuentes, pues sabemos que ese paciente, de acuerdo al tipo de instalación de los síntomas, es un paciente que se tiene que activar
¿sí? Este código stroke o este código cerebro en el interior de nuestra unidad hospitalaria para poder con eso brindarle de manera oportuna obviamente el tratamiento que se ocupa. Y para eso, bueno, tenemos que tomar en consideración que existen una gran cantidad de simuladores que pudieran en algún momento dado tener como consecuencia el confundir obviamente el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los simuladores más frecuentemente asociados o identificados en el paciente que puede estar cursando o no con una enfermedad vascular cerebral? Pues de primera instancia la hipoglucemia, ¿no? Una descompensación aguda de la diabetes mellitus que puede acondicionar hipoglucemia, o bien puede ser un estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico con alteración neurológica y que pudiera dar lugar también a este tipo de alteraciones. Tumores cerebrales, neuroinfección, la presencia de hematomas subdurales o epidurales subagudos o crónicos, sobre todo en aquellos pacientes ya de la tercera edad o de edad avanzada. La intoxicación etílica también es uno de los simuladores más frecuentemente asociados, sobredosis de drogas, de toxinas, la encefalopatía hipertensiva, pacientes que tienen ya antecedente de epilepsia y que pueden llegar en un estado posictal, que pudiera obviamente en algún momento dado confundir o ser simulador de un probable ictus o un probable infarto cerebral, y por lo tanto pues habrá que considerar que estos simuladores pueden en algún momento dado confundir el diagnóstico. Por lo tanto, hay que ser muy objetivos desde el momento en que nosotros hacemos la evaluación inicial, el poder determinar que este paciente no está cursando con alguna de estas circunstancias y que por lo tanto sí se trate de un infarto cerebral y que tengamos que dar obviamente en oportunidad el tratamiento que se requiere. Lo que es el MLS, el soporte vital en el paciente con emergencia neurológica y específicamente en el stroke agudo isquémico, pues nos dice, bueno, el paciente habrá que identificar si no está con una isquemia cerebral transitoria. Podemos obviamente hacer la evaluación con la escala del ABCD y en base a esto determinar si es un paciente con una isquemia cerebral transitoria de bajo riesgo, en donde obviamente el paciente se puede quedar en observación o incluso puede ser despachado a domicilio una vez habiendo hecho obviamente la evaluación integral del paciente. Si este paciente tiene un alto riesgo de isquemia cerebral transitoria, pues obviamente es un paciente que se tiene que quedar hospitalizado, ¿sí? Y ser admitido en el hospital para poder hacer su evaluación completa, ¿no? Determinar en aquel paciente que pudiera estar cursando con un infarto cerebral o con una enfermedad vascular cerebral tipo isquémico, el tiempo de evolución. Esto es algo muy importante. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que uno de los problemas con los que más nos enfrentamos a veces es la poca comunicación o la falta de información de los familiares o el cuidador primario que acude con el paciente. Se le vio por última vez al enfermo a las 11 de la noche, no se tuvo conocimiento de él y resulta que a las 6:30 de la mañana se le encuentra fuera de su cama, inconsciente, con una postura determinada o incluso convulsionando, ¿no? O simplemente inconsciente, lo que no sabemos con exactitud en qué momento de las 11 de la mañana a las 6, de las 11 de la noche, perdón, a las 6 de la mañana, pudo haber iniciado con los síntomas y ese paciente obviamente habrá que determinar cuál fue el minuto cero para poder determinar, sobre todo en el contexto del tratamiento, cuál es obviamente el tratamiento más oportuno. Es decir, si ese paciente cursó con síntomas antes de 3 horas, si fue entre 3 y 4.5 horas, o bien si está entre 4.6 horas o está en más de 6 horas de haber iniciado con los síntomas. ¿Por qué razón? Porque obviamente en base a este árbol de decisiones podemos determinar si es un paciente que sí es candidato o no a una terapia de reperfusión farmacológica en el servicio de urgencias, es decir, si es un candidato por el tiempo de evolución, es decir, que se encuentra entre las 3 y 4.5 horas, que no tenga contraindicaciones, podemos iniciar una terapia fibrinolítica, obviamente, para tratar de reperfundir y de rescatar la oclusión de ese vaso cerebral y con esto obviamente revertir hasta donde sea posible obviamente los síntomas que se pudieran llegar a presentar en este paciente con MC. Determinar obviamente la situación obviamente en la evaluación de la presión arterial. Pacientes que llegan a cursar de momento con cifras tensionales elevadas, ¿sí? Y que en algún momento requieran un tratamiento intravenoso para poder controlar previo a la administración obviamente del fibrinolítico. Si no existe ya la contraindicación, pues es la administración obviamente de la terapia fibrinolítica y obviamente ver si ese paciente resolvió o no resolvió el cuadro agudo de evento vascular cerebral de tipo isquémico para poder determinar si es un paciente que hay que admitirlo ya en el área hospitalaria, en una unidad de cuidados intensivos neurológicos o una unidad de cuidados intensivos y determinar. Si no fue así, pues bueno, si ese paciente se tiene la justificación y se tienen los factores apropiados para incluso poderlo llevar a una terapia endovascular que se puede extender, hoy sabemos, incluso de manera seleccionada a algunos pacientes hasta 24 horas, pues bueno, habrá que obviamente
considerar el hecho de que ese paciente pudiera ser un candidato a una terapia de reperfusión mecánica a través de una terapia endovascular. Se tiene que tomar una serie de datos importantes, se hace un checklist muy rápido, ¿sí? Desde que el paciente llega con nosotros, la toma de signos vitales, determinar algo que yo comentaba, ¿no? El tiempo de inicio de los síntomas del stroke o de la enfermedad vascular cerebral tipo isquémico, tomar una serie de medicamentos que el paciente pudiera llegar a tener como habitualmente consumo, específicamente anticoagulantes, ¿no? Antiarrítmicos, antiagregantes, etcétera, ¿no? Tomar, obviamente, una glucosa capilar, tomar laboratorios básicos, perfil de coagulación, un electrocardiograma, ¿sí? Para poder determinar, obviamente, cómo se encuentra su estado general. Obtener un acceso intravenoso, mantener una saturación de oxígeno por arriba del 94%. Si el paciente viene con una saturación por debajo de este valor, pues bueno, está justificada la administración de oxígeno de manera inicial, ¿sí? Y activar, obviamente, el sistema o el código stroke para que si en algún momento es factible el poder realizarlo dentro del hospital, hacer una evaluación a través de un score, de una escala de NIH rápida para poder determinar obviamente qué tanto déficit o qué tanta afectación neurológica pudiera llegar a tener el paciente. Y entre los primeros 60 minutos, en los primeros 10, máximo 60 minutos, tener ya obviamente el estudio de imagen tomográfico para que si no existe hemorragia, si no existe contraindicación absoluta, en ese momento, en esos primeros 60 minutos, estamos administrando, obviamente, una terapia de perfusión farmacológica con uno de los fibrinolíticos, obviamente, que utilizamos y que más adelante vamos a hablar de ellos. Tener en cuenta algunas situaciones importantes, obviamente, ¿no? La edad del paciente, cómo se encuentra el estado de la vía aérea para poder determinar nosotros en urgencias si es conveniente o no en algún momento dado el proteger esa vía aérea incluso antes de llevar al paciente al estudio o a la sala de tomografía. Vuelvo a repetir el tiempo de inicio de los síntomas, obviamente la determinación de una escala de Niche de manera inicial y rápida, valorar el resultado obviamente de la tomografía y obviamente valorar si existen o no contraindicaciones para la administración del fibrinolítico. Si el paciente está fuera de ventana trombolítica y puede ser, de acuerdo a las características que se seleccionan, candidato a una terapia endovascular, pues bueno, obviamente, y si se tiene la infraestructura, el equipamiento y la plantilla de personal o el equipo multidisciplinario, pues evidentemente es un paciente que ocupa en algún momento dado poder ser candidato a este tipo de terapia. Obviamente sabemos que el stroke agudo está basado básicamente en dos situaciones fundamentales. El cuadro clínico, evidentemente, y el reporte de la tomografía. ¿Sí? Aquel paciente que presenta, obviamente, déficit neurológico focal con un estudio de imagen que pudiera ser normal, en donde ya se excluyó evidencia de hemorragia o que pudieran haber algunos datos subjetivos o objetivos tempranos, sugestivos, obviamente, de un infarto cerebral, que más adelante vamos a comentar, pues obviamente es un paciente que obviamente tenemos el diagnóstico para poder determinar que es un stroke agudo y que obviamente se tendrá que dar lugar a una terapia de reperfusión de manera importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, una vez que tengo identificado a mi paciente con esta emergencia neurológica, pues bueno, básicamente yo lo divido en estas 4 etapas, es evaluar, categorizar, decidir y actuar, que es lo más importante. Obviamente, como todo paciente que llega a un servicio de urgencias en un área obviamente de reanimación, pues es evaluar el soporte vital básico y avanzado de vida de nuestro paciente, es decir, nuestro ABCD primario, ¿sí? Sus signos vitales y en la medida de posible, pues obviamente una evaluación secundaria. Dentro de esta misma evaluación primaria tenemos que hacer una evaluación neurológica muy objetiva, que va obviamente en el nivel de conciencia, el tamaño y la respuesta de las pupilas, tratar de identificar si existen datos de liberación piramidal o síndrome de neurona motora superior y obviamente entre algunos otros datos clínicos que son importantes evaluar, como es obviamente pares craneales, sistema vestíbulo cerebeloso, si hay oportunidad la marcha del paciente, etcétera. Funciones mentales obviamente considerarlas, pero de primera instancia pues es evaluar nuestro ABCD primario. Una vez teniendo controlado y habiendo manejado nuestro ABCD primario, pues bueno, tenemos una evaluación secundaria en donde ya podemos hacer una evaluación un poco más objetiva, específicamente en el contexto neurológico. Una vez haciendo esto, bueno, tenemos como segunda etapa categorizar a nuestro paciente. Escalas de Niche, escala ABCD, etcétera, para poder determinar el estado neurológico, valorar el patrón respiratorio, valorar el estado hemodinámico de nuestro paciente.
Tercero, decidir. Es decir, ¿cuáles son esas acciones críticas que tengo que tomar en consideración para poder subsanar los hallazgos encontrados? Evidentemente no me voy a poder arriesgar a mandar a un paciente a la sala de tomografía en donde se encuentre bradicárdico, hipotenso, ¿no? Con una inestabilidad hemodinámica muy importante, porque sabemos que ese paciente, si no lleva protegido una vía aérea, si no mantengo una adecuada ventilación, si no le doy un soporte circulatorio, ya sea con la administración de bolos de solución o incluso con la administración de vasopresor, pues evidentemente, obviamente, no voy a poder favorecer, independientemente de que el paciente no tenga hemorragia y que se trate de un stroke agudo, el poder obviamente dar un tratamiento integral. Aquí sí quiero hacer una pausa y decir que, bueno, sí específicamente para el paciente con infarto cerebral, hablemos de la terapia de reperfusión, pero no olvidar que tenemos un contexto y tenemos un paciente y que tenemos que evaluarlo de manera integral. Y por orden, en segundo término, tener que decirles que tenemos que individualizar a cada paciente. No todos los pacientes responden a la misma forma de tratamiento, no todos los pacientes van a llegar con el mismo cuadro clínico y obviamente tenemos que individualizar nuestras estrategias de diagnóstico y tratamiento para cada uno de ellos. Entonces, una vez que hayamos tomado una decisión crítica, es decir, es un paciente que requiere un manejo avanzado de vía aérea, ya obtuve un acceso venoso, toma de muestras, le estoy dando un soporte obviamente circulatorio, es un paciente que tiene oportunidad de poder ir acompañado de alguien del personal de salud, obviamente a la sala de tomografía, y en la medida de lo posible, entre los 10 minutos que haber ingresado hasta los 60, poder identificar si ese paciente no tiene hemorragia, si tiene obviamente todos los factores a favor para llevar una terapia de reperfusión, pues bueno, en ese momento tomar la decisión incluso en la sala de imagen, ¿sí? El poder preparar y administrar el primer bolo de trombolítico, de fibrinolítico, que es el 10% de lo calculado, e iniciar obviamente con el restante para los siguientes 60 minutos. Es decir, es actuar ejecutando todas aquellas medidas terapéuticas que el paciente vaya a requerir en ese momento. Y esto, recordar que es un proceso continuo, es decir, tengo que volver a evaluar, tengo que volver a categorizar, tengo que volver a decidir y obviamente con lo anterior tengo que volver a actuar y tomar decisiones sobre lo que yo requiero de mi paciente. Evaluar continuamente al paciente identificando prioridades de atención que nos permitan tomar obviamente acciones críticas para revertir y o evitar la progresión de la lesión. Eso es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Tenemos aquí 4 pasos fundamentales para la decisión terapéutica en un infarto cerebral hiperagudo. El diagnóstico, descartar la presencia o no de hemorragia, valorar la gravedad o severidad del cuadro y determinar si existen o no contraindicaciones para la toma de decisión de una terapia fibrinolítica. Y para eso, pues bueno, entonces son esos 4 pasos fundamentales. El diagnóstico, ya lo comentaba yo, se requiere solamente de 2 situaciones. Uno es clínico, ¿no? El poder determinar en base a una exploración neurológica objetiva algún síndrome vascular neurológico para poder determinar ante la sospecha clínica de cuál probablemente pudiera ser el territorio vascular que pudiera estar afectado y la severidad o la gravedad del cuadro de acuerdo a los síntomas y signos que el paciente nos revela. Y el segundo, pues evidentemente, pues sí es obviamente el estudio de imagen para poder determinar en base al tiempo de inicio de los síntomas, ¿sí? Y en base a los hallazgos encontrados, determinar si es un paciente o no candidato, obviamente, a una terapéutica de reperfusión. En la evaluación, obviamente, tanto primaria como secundaria, pues bueno, ya hablábamos de la exploración física, ¿no? La evaluación del estado neurológico, el nivel de conciencia, obviamente, la escala de Nish corta, ¿sí? Valorar, obviamente, el patrón respiratorio, la mecánica ventilatoria, el estado hemodinámico, el examen cardiovascular y si tenemos oportunidad, pues bueno, el fondo de ojo. Incluso hoy ya tenemos protocolos que se están llevando a cabo para poder determinar y sonando prácticamente, obviamente, el diámetro del nervio óptico para poder determinar si tiene o no correlación probablemente con algún evento vascular cerebral que pudiera estar incrementando, obviamente, la presión intracraneal y con eso poder empezar a generar, obviamente, evaluaciones y resultados importantes. La escala de Nish es una forma en donde todos los servicios de urgencia se deben de tener a la mano, ya sea a través de un paper en donde podamos llenar, obviamente, lo que vayamos obviamente encontrando. Y si no, pues bueno, hoy a la mano tenemos dispositivos móviles que nos favorecen de manera muy rápida, colocando obviamente los datos que se requieren para poder determinar obviamente el resultado de esa escala de Nish y con eso poder determinar el puntaje que se ocupa. Hablaba yo de tratar siempre de buscar que clínicamente podamos tener una aproximación diagnóstica en base a los datos clínicos neurológicos que el paciente nos pudiera aportar.
y poder hablar de los síndromes neurológicos de la arteria cerebral anterior, un síndrome neurológico de la cerebral media en su porción proximal, porción media, incluso porción proximal. Si es un síndrome, obviamente, posterior de arteria cerebral posterior o vértebro basilar, en donde obviamente podamos tener oportunidad de identificar algunos de los síntomas, signos más frecuentes asociados a este tipo de circunstancias, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, en la cerebral anterior, pues bueno, la presencia de hemiparesia, hemianestesia, apatía, apraxia, agnosia, etcétera, ¿no? Podemos tener algunos datos en la arteria cerebral media, como pueden ser igual alteraciones visuales, ¿no? En donde podemos tener afasia, que pudiera ser motora o sensitiva, etcétera, ¿no? Si estamos hablando que tiene una afectación a nivel de lo que es la arteria coroidea, específicamente a nivel de los ganglios de la base, de la cápsula interna del tracto óptico, pues podemos tener algunas manifestaciones neurológicas muy específicas, ¿no? Hipoquinesia, hemiparesia, hemianopsias, si es a nivel talámico, pues bueno, las hemianestesias, etcétera, ¿no? Y así podemos ir determinando en base a los hallazgos de nuestra exploración neurológica el poder determinar una aproximación clínica para poder determinar cuál es el vaso responsable que pudiera estar condicionando, obviamente, la afectación de este paciente con stroke agudo. Hablamos de esta escala, del score de ABCD, ¿no? En donde obviamente es una escala de rápido uso, en donde puede prever la predicción de un riesgo determinado para poder continuar nuevamente un paciente con el riesgo de evento vascular cerebral. Si es paciente mayor de 60 años, si tiene una presión arterial mayor de 140 de sistólica, 90 de diastólica, la evaluación inicial. Si tiene obviamente algunos datos clínicos como pudiera ser obviamente alteraciones del lenguaje o movimientos anormales, etcétera, o cierta debilidad que pudiera ser unilateral o bilateral, etcétera, ¿no? La duración de los síntomas, si va en menos de 60 minutos o más de 60 minutos, si el paciente tiene historia obviamente de ser diabético. En base a eso determinamos un puntaje de 0 a 7 y con eso podemos determinar si tiene un riesgo bajo, moderado o alto de poder obviamente determinar que curse con un evento isquémico cerebral agudo. El segundo punto, recordarán, el primero pues obviamente era la parte clínica, el segundo es la tomografía. Se descarta o se confirma la presencia de hemorragia. Si concluimos que el paciente tiene hemorragia, pues bueno, tratemos de calcular el volumen, ¿no?, de esta hemorragia, la localización, y poder determinar si ocupa o no algún tipo de tratamiento neuroquirúrgico para evacuación y drenaje de este tipo de colección, obviamente, de sangre, que pudiera estar localizada a nivel subaracnoideo, intraparenquimatoso, a nivel subdural, etcétera. Si esta hemorragia da datos de cráneo hipertensivo, pues bueno, se tiene que seguir todo un protocolo terapéutico para el manejo de la presión intracraneal, obviamente hasta lo que es el drenaje y la evacuación de esta hemorragia cerebral. Tenemos que tomar en cuenta, obviamente, el poder distinguir de manera confiable y correcta que ese paciente no cursa, obviamente, con eventos hemorrágicos. Es muy frecuente de momento a momento estar visualizando y observando la tomografía, observar algún tipo de imágenes hiperdensas que pudieran corresponder, obviamente, a otras situaciones y que no necesariamente es hemorragia. Para eso, obviamente, se requiere el entrenamiento y la pericia para poder determinar con exactitud que estamos descartando, obviamente, la hemorragia, ¿no? Entonces, la sangre líquido de cefalorraquídeo no debe de confundirse con calcificaciones que pueden estar presentes obviamente en los ventrículos y tratarse de una hemorragia subaracnoidea. Siempre utilizar las herramientas de medición del visor de nuestro tomógrafo para verificar las unidades Hounsfield y con eso poder determinar con exactitud si es una calcificación o bien si se trata obviamente de la presencia de sangre. Tener cuidado con los efectos de volumen parcial que pueden causar los bordes, ya que esto puede generar en algún momento dado que se reduzca el valor de las unidades Hounsfield. Siempre es por eso importante determinarlo en la parte central y media, obviamente, del sitio en donde se encuentra la mayor localización de esta hiperdensidad, para con esto poder determinar si corresponde o no corresponde, evidentemente, a un cuadro de hemorragia cerebral. Y bueno, esto es una situación además para invitarlos a que ustedes tienen que recordar de manera muy práctica, funcional, nuestra anatomía vascular, ¿no? Para que dependiendo del probable vaso afectado, tomando en cuenta el lóbulo y las áreas de Brodmann, podamos determinar cuáles pudieran llegar a ser las manifestaciones más frecuentes que pudiera llegar a tener nuestro paciente. Si es de juicio, si es de razonamiento, si es de comportamiento, si es alguna alteración visual, si es afasia, si es alteración del lenguaje, ¿no? Si tiene algún tipo de movimiento anormal, si el paciente presenta algún grado de hemianestesia o hemiparesia o de hemiplegia franca, pues pudiéramos determinar, obviamente en base a la pura clínica,
el probable síndrome vascular del cual nosotros estamos hablando. Tenemos ya un cuadro clínico en donde ya establecimos la evaluación, la escala de Niche con un determinado puntaje. Tenemos un examen tomográfico en el cual excluimos la hemorragia. Y bueno, ahora nos corresponde entonces determinar la severidad de ese cuadro de stroke agudo, tomando en cuenta el tiempo de inicio de los síntomas, correlacionándolos con la evaluación clínica y llevándolos a la par, obviamente, con la evaluación tomográfica. Se han desarrollado una variedad de escalas y de puntuaciones para poder evaluar la severidad de los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico agudo, y el contexto, obviamente, pues es importante. Podemos tener, obviamente, la cuantificación del daño isquémico utilizando imágenes, que son dos métodos comúnmente utilizados para cuantificar el daño isquémico, que es a través de lo que es la escala de Aspect, que ahorita vamos a explicar, que es obviamente el poder determinar por una serie de regiones afectadas, darle una determinada puntuación y con eso determinar qué tan severo o no pudiera llegar a ser ese cuadro de ictus agudo. O bien, la regla de la que si está afectada la tercera parte de la arteria cerebral media, es decir, si el territorio afectado es más del 33% y que muestra cambios isquémicos tempranos, entonces el paciente obviamente ya es un paciente que incluso se recomienda que no debería de recibir obviamente terapia fibrinolítica por los riesgos que pudiera llegar a representar en ese momento. Y fíjense bien, quiero mostrarles aquí que es muy importante el hecho de poder determinar o tratar de buscar con exactitud el inicio de los síntomas, es decir, el minuto cero. Se habla mucho de qué tiempo es cerebro. Hay mucha literatura que hoy trata de decir, bueno, a ver, espérame, puedo tener un paciente que quizás lleva ya, de acuerdo al minuto cero, 6 horas, 7 horas y media de evolución, no tiene tantos cambios tomográficos esperados para el tiempo de evolución de acuerdo a la historia, y clínicamente el deterioro neurológico es significativo. Entonces eso nos deja en una situación en la que habrá que tomar obviamente decisiones de acuerdo obviamente individualizando obviamente al paciente, todo su entorno, comorbilidades, factores de riesgo, tratar de buscar en la medida de lo posible los datos más reales para saber el tiempo de inicio y en base a eso pues tomar decisiones. Paciente candidato o no candidato a terapia fibrinolítica farmacológica, paciente que cumple criterios de selección para ser enviado a una sala de hemodinamia y con eso realizarse obviamente un estudio un tratamiento mecánico de trombectomía para poder determinar obviamente el reducir el riesgo y las complicaciones inherentes. Podemos ver esta serie de 3 tomografías en donde podemos tener al paciente con signos tempranos, ¿no? De evento vascular cerebral, como los pueden ver en su imagen que está, bueno, en la mía del lado izquierdo. Pueden cómo cambia la densidad, obviamente, en el hemisferio del lado derecho, ¿no? Y cómo es que después de 72 horas, pues obviamente se va viendo los cambios, obviamente, ya prácticamente evidentes. Si nuestros pacientes con infarto cerebral, con stroke agudo, nos llegaran como en esta primer tomografía, son pacientes que evidentemente, si no tuvieran la contraindicación, estarían obviamente en oportunidad de recibir una terapia fibrinolítica y poder evitar justamente la evolución a este contexto, ¿no? Paciente obviamente con una demarcada ya zona de infarto muy importante, 72 horas después. Si a mí me llega un paciente con una historia de un cuadro subagudo que puede variar entre 3, 4.5, 6 horas, pero con este estudio de imagen habrá que ser muy objetivos en la evaluación y poder determinar si el tiempo que estoy considerando de inicio de los síntomas es el real o evidentemente es un paciente que ya está completamente fuera de terapia farmacología fibrinolítica e incluso en algún momento dado poner a consideración si es o no candidato incluso obviamente a una terapia de reperfusión mecánica. Hablemos de lo que son las regiones de Aspect, esta clasificación de Alberta para poder determinar los territorios cerebrales de la arteria cerebral media, que es la zona o el territorio vascular más frecuentemente afectado. No con esto quiero decir que sea el único. Podemos tener eventos vasculares cerebrales isquémicos anteriores o posteriores, aunque obviamente en porcentaje, el territorio de la cerebral media es la que con mayor frecuencia se ve afectada. Vamos a hablar de 7, son 10 regiones en total, ¿sí? Son 7 regiones o 7 zonas a nivel de lo que son los ganglios basales, como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Hablemos de lo que es la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Lo que es obviamente la ínsula. Hablemos de lo que es el núcleo lenticular,
¿sí? En que incluyen obviamente lo que es el ganglio o lo que es el núcleo de la base, lo que es el putamen, el globo pálido, ¿sí? Y hablemos de 3 zonas corticales, que son M1, M2 y M3, como lo pueden ver ustedes ahí. Entonces, estas primeras 7 regiones van a ser básicamente lo que son los ganglios de la base, es decir, el núcleo caudado, la ínsula, putamen, globo pálido, ¿sí? La ínsula y obviamente estas 3 regiones corticales. Si nosotros nos vamos eh, al siguiente corte inmediato superior, pues bueno, vamos a encontrar otras 3 regiones por arriba de los ganglios basales que les vamos a determinar como M4, M5 y M6. ¿Sí? Y estas son las 3 zonas que corresponden ya a lo que es las 10 totales, las 7 a nivel de los ganglios de la base y las 3 zonas obviamente corticales a nivel superior. Para calcular la puntuación de Aspect, pues bueno, se determina el número de regiones que tengan signos visibles de daño isquémico temprano, usar preferentemente cortes axiales de no más de 5 milímetros, tratar de evaluar siempre todos los cortes relevantes en donde tengamos nosotros, obviamente, de alguna manera la sospecha que pudiera haber cambios, obviamente, objetivos de daño isquémico, ¿sí? Si se tiene dudas sobre una región, hay que considerarla como normal. Es algo importante. Y una vez habiendo determinado el número de regiones afectadas, se le tiene que restar el número de regiones dañadas de las 10 regiones totales. Y esa va a ser, obviamente, mi escala de Aspect. Ahora bien, ¿cuáles son los signos tomográficos sugestivos de isquemia, obviamente, cerebral? Hablemos de unos signos hiperagudos, subagudos, agudos y crónicos. Bueno, yo aquí voy a hablar de los signos que son, como pueden ver en las diferentes cortes de la tomografía. Estos 5 signos o datos que tenemos que ir a buscar intencionadamente en todas las tomografías que pudieran ser de alta sospecha de pacientes con clínica de evento vascular cerebral de tipo isquémico. El signo del vaso hiperdenso, ¿sí? El signo de menor densidad del núcleo lenticular, ¿sí? Podemos hablar de lo que es el signo del ribiete insular, como lo pueden ver aquí, la pérdida de diferenciación entre lo que es la sustancia gris de la sustancia blanca y obviamente el borramiento o la pérdida de los surcos y de las fisuras interhemisféricas. Son básicamente estos signos, 5 signos que pudiéramos tomar en consideración, ¿no? El signo del vaso hiperdenso, como pueden verlo aquí, ¿no? Ya lo comentábamos, ¿sí? La menor densidad, obviamente, a nivel de lo que es el núcleo lenticular, el signo del ribiete insular, como ya lo comentábamos acá arriba, la pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, y obviamente el borramiento y la pérdida de los que son los surcos y las fisuras interhemisféricas, como los signos tomográficos más frecuentemente reportados en el paciente con EBC de tipo isquémico, ¿no? Aquí hablamos obviamente de estos signos tomográficos tempranos, fíjense bien, menos de 6 horas, y aquí 48 horas después. Es decir, nosotros tenemos la obligación de poder tener la capacidad de poder identificar de manera muy temprana y muy oportuna aquellos pacientes que, aunque no tengan una clínica tal vez muy evidente, pero sí aquellos signos tomográficos importantes que nos pudieran determinar, ¿sí?, que ese paciente está cursando con un EBC de tipo isquémico, ¿sí? Y aquí un recordatorio: atenuación del núcleo lenticular, borramiento de la región insular y atenuación en caso de que tuviéramos administración de contraste a nivel córtico medular, lo que nos va a poder incluso determinar la zona afectada del territorio vascular que se encuentra afectado por la oclusión de un vaso a nivel cerebral. Y esto no es otra cosa más que la evolución en una línea del tiempo de un paciente con una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. Fíjense bien, 3 horas, 9 horas, 3 días y 1 mes, siendo que pudimos haber identificado algunos signos tempranos que pudieron haber sido importantes para haber tomado una decisión crítica que pudo haberle cambiado obviamente la evolución del paciente. Este otro ejemplo, fíjense bien, día 1, día 2 y día 3 de un evento vascular cerebral maligno prácticamente, que está tomando todo el hemisferio del lado izquierdo y obviamente catastróficamente con un cuadro clínico asociado seguramente muy, muy severo. Hablemos obviamente de esas zonas de hipodensidad que son apenas perceptibles, sin efecto de masa. Esto es algo que hay que considerar. Y bueno, ¿cuáles son los signos tomográficos de cuando podemos sospechar que existe efecto de masa? Desaparición de los surcos corticales, la asimetría ventricular
y obviamente el signo más importante identificado por todos ustedes, que es el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado, obviamente, contralateral de sitio vascular afectado. Y bueno, tenemos obviamente paciente con factores de riesgo, con cuadro clínico, con una tomografía, sin factores obviamente o contraindicaciones absolutas para poder manejar una terapia de reperfusión. Es decir, tenemos al paciente correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle una terapéutica correcta. Vuelvo a repetir, sí vamos a hablar de la terapia fibrinolítica, pero sin olvidar toda la evaluación, ¿no? Mi ABCD primario, ABCD secundario, obviamente todo lo que tengamos que ver para dar un soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, el manejo integral, glucosa, temperatura, elevación de la cabeza, mantener una presión arterial sistólica meta, una saturación de oxígeno arriba del 94%, etcétera. Es decir, es todo el manejo integral en un área de reanimación o de urgencias o de resucitación que se le debe de brindar obviamente a un paciente con un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Y para eso, pues bueno, una vez teniendo todo a favor, vamos a utilizar obviamente una terapia de reperfusión farmacológica. Como pueden ver ahí en escala de tiempo, fíjense bien, desde el 2008 hasta el 2018, todo lo que se ha venido obviamente estudiando, investigando y reportándose, ¿no? Trombolisis con alteplase de 3 a 4.5 horas después de un evento isquémico cerebral agudo. La terapia endovascular después, obviamente, de haber administrado una terapia de reperfusión farmacológica, ¿sí? El hecho de poder extender, obviamente, la trombectomía de 6 hasta 24 horas en pacientes perfectamente bien seleccionados y que persistan, obviamente, con déficits importantes o con datos de infarto agudo. Y el uso, obviamente, también comparativamente, que todavía no se tiene, obviamente, resultados entre el TNK y, obviamente, el uso de alteplase, ¿sí? Para fines de paciente que puede ser sometido o no a terapia de reperfusión mecánica, es decir, a una trombectomía en el paciente con stroke. Sabemos, tuve oportunidad de estar ahí en el 2019, ¿no? En stroke, en donde se presentó justamente esta situación en donde se podía de alguna manera recomendar el poder extender en algún momento dado esta terapia de reperfusión hasta las 6 horas incluso, y la trombectomía de las 6 hasta las 24 horas. Eran estudios en ese momento o resultados todavía preliminares, y bueno, dando un mensaje final, ¿no? En donde obviamente se tienen resultados que aunque son positivos, habrá que esperar obviamente el resultado final de ese estudio Extend, que se encontraba en fase 3, ¿no? Para poder determinar el beneficio que se le pudiera dar a una mayor cantidad de pacientes que estuvieran cursando obviamente con un cuadro de stroke. Y pues bueno, no tiene mucho que salió, ustedes seguramente ya lo revisaron, este segundo update de stroke en cuanto al manejo de trombolíticos, en donde se tiene obviamente este grupo de pacientes que tuvieron una serie de circunstancias y características muy particulares, en donde no se evidenció realmente modificaciones importantes utilizando obviamente el trombolítico versus placebo en pacientes muy seleccionados para poder determinar obviamente la mortalidad, el riesgo de hemorragia y el beneficio posterior a extender obviamente la terapia de perfusión después de las 4.5 horas, ¿no? Y pues bueno, quiero terminar mi participación poniéndoles una situación así muy prácticas, ¿no? Nos llega este paciente masculino, 50 años, hipertenso, diabético, tiene un cuadro de 2 horas de evolución caracterizado por cefalea, vértigo y presenta crisis convulsivas tónicas generalizadas, ¿sí? Con recuperación en menos de 2 minutos. Llega al hospital, se le hace esta tomografía. Y bueno, aquí lo ideal es que hubiera puesto solamente de primera instancia esta TAC. Y bueno, aquí tenemos uno de los signos característicos tempranos, obviamente, de un infarto cerebral, ¿no? Que es obviamente la hiperdensidad del trayecto vascular, ¿sí? Alguien consideró que eso no era un signo temprano, que no era un paciente con un probable stroke. Como el paciente había convulsionado, consideró que obviamente solamente era una crisis convulsiva, no dan oportunidad de una terapia de reperfusión farmacológica. Y bueno, quiero mostrarles, obviamente, en las 24 horas a lo que evolucionó, obviamente, nuestro paciente. Una zona de hipodensidad, obviamente, en un territorio, pues, importante y, obviamente, con repercusión clínica también secundaria muy importante. Tenemos este segundo caso, ¿sí? En donde igual tenemos algunos datos a nivel de lo que aquí son los ganglios de la base, a nivel de la ínsula, de la cápsula interna,
¿sí? Del núcleo lenticular. De la misma forma no se le hizo mucho caso y ven aquí cómo cambia de manera obviamente importante posterior a las 6-8 horas de evolución, ¿sí? A una zona de hipodensidad que pudimos haber rescatado si hubiéramos tenido oportunidad de poder ir a buscar de manera más objetiva y precisa esos signos tempranos que obviamente se pudieron ir llegando a presentar, ¿no? Estudios, obviamente, en donde se tenga la oportunidad de infraestructura para poder realizar, obviamente, resonancia magnética o bien, obviamente, estudios de perfusión en donde podamos determinar, obviamente, en una angiotomografía el vaso, obviamente, responsable, el sitio y el lugar de la oclusión, el grado, obviamente, de zona de penumbra que tenemos y, obviamente, qué tanto pudiéramos en algún momento dado recuperar al momento de la evaluación. Y bueno, un caso ejemplo es paciente 50 años que ingresa 3 horas y media de haber iniciado los síntomas con una escala de Niche de 16 puntos, 5 horas del inicio de los síntomas, aparentemente por lo que refería el familiar, ¿no? Y obviamente, pues bueno, aquí se le hace todo un estudio completo, integral de imagen, tomando obviamente las diferentes, obviamente, ventanas, el flyer, obviamente la fase de perfusión, y con eso podemos determinar, obviamente, el grado de afectación que ese paciente tenía en cuanto a su oclusión. Y ven ustedes aquí la secuencia, ¿no? Que se va dando en relación a la determinación del diagnóstico. Se le da seguimiento a las 48 horas, y fíjense bien, quiero que vean esta parte. Vean toda esta zona, era la zona de penumbra isquémica, que si en algún momento dado no se le hubiera dado la terapia de reperfusión farmacológica, el desenlace hubiera sido obviamente terrible. Se le hace obviamente prueba complementaria y vean qué tanto se pudo recuperar de toda esa zona de reperfusión, en donde podemos ver que obviamente existe una zona, pues vaya, no tan afectada, no tan grande, en donde podemos determinar que existe obviamente una terapéutica adecuada. Para terminar, algunas contraindicaciones para trombolisis, pacientes con que tengan un riesgo muy importante de sangrado, que la severidad obviamente sea muy importante, perdón, que tengamos un paciente inestable, pacientes en extremos de la vida menores de 18 o más de 80 años, o bien aquellos pacientes que tengan inicio de síntomas de más de 4.5 horas, y este último lo pongo en consideración como lo comenté en un inicio, tomando en consideración varias circunstancias, individualizar el paciente, tratar de buscar el minuto cero, ¿sí? Ver y correlacionar clínica y tomográficamente a nuestro paciente. Lo ideal es que tuviéramos obviamente todos nosotros en nuestro servicio de urgencias esa maletita de stroke para poderla llevar a la sala de tomografía, determinar en los primeros 60 minutos y obviamente poder iniciar una terapia de reperfusión farmacológica. Esto no es otra cosa más que obviamente contraindicaciones para la utilización del fármaco, historial de un EBC previo, DM concomitante, EBC previo en los últimos 3 meses, un recuento plaquetario con evidencia de hemorragia mayor a 100,000, prolongación de tiempos de coagulación importante, etc. Son una serie de situaciones tanto absolutas como relativas que habrá que considerar obviamente de manera muy importante. Si ese paciente, a pesar de la terapia de reperfusión farmacológica, no tuvo obviamente una reversibilidad de los síntomas y estamos obviamente en oportunidad de poder brindarle en algún momento dado el tratamiento intervencionismo, pues bueno, hay que llevarlo a sala de trombectomía. Ven aquí la oclusión, se extrae obviamente el trombo responsable y vean cómo puede llegar a recuperarse obviamente la reperfusión prácticamente en su totalidad. El tiempo cerebro definitivamente. Aquí es muy importante que ustedes consideren paciente con factores de riesgo, pacientes con cuadros clínicos que pueden ser típicos o atípicos, siempre evaluar al paciente de manera multidisciplinaria e integral para poder actuar y decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hay que evitar? Llegar que obviamente estos pacientes lleguen a quirófano o lleguen a patología e identifiquemos este tipo de situaciones obviamente de trombos responsables de situaciones catastróficas, ¿no? Aquí una secuencia de serie de imágenes obviamente angiotomográficas en donde podíamos ver el grado obviamente de oclusión del vaso responsable, posterior al retiro obviamente del trombo responsable, pues bueno, el grado de reperfusión pues es obviamente muy, muy importante. Esto es una campaña de educación a la población en general, una estrategia camaleón, para tratar de invitar a la población a que en el momento que identifiquen obviamente un síntoma cardinal de lo que pudiera ser un infarto cerebral, ¿no? Acudan de manera inmediata a recibir ayuda a un servicio de urgencias. Es un racional sobre la nueva estrategia de Camaleón, que es desde simplificar el entendimiento en un lenguaje coloquial hasta poder llevar al paciente obviamente a una sala de urgencias. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Procurar y mantener un adecuado funcionamiento cerebral. Primero, salvaguardar la vida del paciente.
Segundo, limitar el daño, la lesión secundaria para disminuir el riesgo de pérdida de la función, en este caso de este órgano vital que es el cerebro. Y bueno, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto quedo a su consideración. Y pues bueno, quiero terminar con este slide que siempre lo pongo cuando tengo oportunidad. Estos son los ingredientes que ustedes deben de considerar como residentes en este momento para poder continuar, que a pesar de todas las malas circunstancias que tenemos en este momento, tenemos muchas áreas de oportunidad para poder seguir avanzando, ¿no? Simplemente es seguirse capacitando, seguir leyendo, seguir obviamente preparándose, ponerle pasión a todo lo que están haciendo y obviamente mucho ímpetu, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho compromiso, que es lo que finalmente los va a hacer a ustedes diferentes en un futuro no tan lejano. Y pues bueno, sin más, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero haber cumplido con la expectativa del tema que me invitaron a participar. Les agradezco mucho su atención.